Bueno, vamos a empezar con el diagrama de flujo de bloques. Para eso es necesario tener el programa anteriormente visto que se llama Visio. Ajá. Entonces vamos a comenzar a trabajar con Visio y bueno, ok. Lo primero que debemos de hacer es irnos directamente al programa. Bueno, yo aquí tengo el acceso directo. Y escogemos como un dibujo en blanco. Ujú. Entonces, un dibujo en blanco y le damos crear. En este caso, por lo regular, nuestros diagramas de flujo de proceso van a ir en forma horizontal. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es irnos a diseño y escoger la orientación que sería en forma horizontal. Y por lo mientras lo vamos a dejar así, o podemos escoger un tamaño más grande, no nos vaya a faltar espacio. Escogemos un tamaño oficio. Ujú. Y en este caso, bueno, vamos a hablar un poco de los diagramas antes. Los diagramas de flujo de proceso, o los diagramas de bloques principalmente, vamos a empezar con los diagramas de bloque. En este caso solamente se incluyen simples bloques, no hay necesidad de incluir detalles de forma. Entonces, el equipo en los diagramas de bloques, los equipos son representados por bloques y no hay ningún detalle de forma. Otra cosa, otra característica es que los diagramas van de izquierda a derecha y solo se muestran las piezas críticas de los equipos o simplemente los equipos. Eh, Cosas que no se deben incluir en los diagramas de bloques son bombas, intercambiadores, tanques de almacenamiento, válvulas, etcétera. ¿Sí? Mm, Solo son permitidas las flechas para poder mencionar las corrientes. E incluso muchas veces no todas las corrientes son mostradas, solamente se muestran las corrientes y los equipos críticos. Ujú. Hay muchas más, no se deben de definir todas. Eh, si las líneas se cruzan, podemos hacer una división entre líneas o meter una pequeña curva entre las dos líneas para saber que esas dos líneas son separadas, ¿sí? O simplemente para ver que son líneas, la línea vertical, si queremos romper una línea sería la línea vertical. Ajá. Otra cosa también que necesitamos es que se deben de incluir los balances de materia. Ujú. ¿Qué otra cosa? Los componentes más volátiles por lo regular van a ir arriba en nuestro diagrama y los componentes más ligeros van a ir por abajo. Entonces, por ejemplo, del oxígeno y el etileno, es lo primero que vamos a hacer. El oxígeno sería más pesado porque su masa es más ligero, perdón. El oxígeno es mucho más ligero que el etileno porque el etileno va a tener un peso molecular mucho más alto. Entonces, el oxígeno iría arriba y el etileno iría abajo. Si es que estamos separando agua y etileno, el agua iría abajo y el etileno iría arriba de cada uno de los equipos. ¿Qué otra cosa? A veces eso puede variar, se puede utilizar el de mayor importancia. Ujú. Por último, se debe de incluir el nombre del diagrama y todas las reacciones relevantes. Entonces vamos a comenzar primero con el diagrama del óxido de etileno. Para el diagrama del óxido de etileno, lo primero que vamos a representar o las piezas claves del equipo va a ser un reactor, un separador vapor líquido o líquido vapor, y dos torres de destilación. ¿Ok? Ese sería nuestro proceso. Para eso nos vamos a formas y aquí en general vienen bloques. Entonces simplemente vamos a utilizar esto que sería un cuadro. Entonces lo arrastramos. El primer cuadro me representaría un reactor. El segundo cuadro
pues me representaría el separador líquido-vapor, y este tercer cuadro me representaría una torre de destilación. Un detalle de forma que le vamos a hacer aquí es que vamos a hacerlo un poquito más grande para que represente la torre de destilación 1, y después lo copiamos, lo volvemos a pegar y esto me va a representar la torre de destilación 2. Entonces ya tenemos aquí nuestro diagrama, debemos de nuestros bloques, perdón, son todos los bloques que vamos a utilizar, debemos de ponerles nombre. En este caso el primero sería un reactor, este sería un separador líquido-vapor, líquido-vapor, este sería la torre de destilación 1, y esta sería la torre de destilación 2. Entonces a todo esto le tenemos que poner, hacerlo un poco más grande, y en este caso pues me gusta para que queden con letra 16 todos. Entonces letra 16, letra 16, letra 16. Ahí ya tenemos nuestro diagrama de bloques. Ahora necesitamos unir las corrientes. Vamos a unir las dos corrientes. Entonces, bueno, de un lado va a entrar el oxígeno, que sería el más ligero. Si los ponemos los dos de un mismo lado, uno tendría que ser el más ligero, que en este caso sería el oxígeno, y el etileno sería el más pesado. Entonces vamos a agregar una corriente aquí, que sería para el oxígeno, y una para el etileno. Noten esto, que yo empiezo desde afuera hacia adentro, para que ya me tome en cuenta la dirección de la corriente. O sea, quiere decir que la flecha, si yo le pongo una flecha, la flecha va a ir hacia el reactor. Igual también va de adentro hacia afuera, ¿sí? Y después igual también lo pongo, este sería el principio y este sería el final. Ya está tomando en cuenta cuál es el principio y cuál es el final, para que cuando yo le diga ponle una flecha al final, se la vaya a poner aquí, ¿sí? Y no se la vaya a poner aquí al principio. Sí, si no, tendríamos que cambiar la orientación. Le diría pon la flecha al inicio, la pondría aquí, pero iría en sentido contrario. Entonces sí es un problema después estarlas modificando. Entonces, bueno, entonces el etileno y el oxígeno entran al reactor, reaccionan y pasan por un separador líquido-vapor, que en este caso separa el etileno del oxígeno que no reaccionó. Y el oxígeno que no reaccionó, pues lo volvemos a regresar, bueno, perdón, el etileno que no reaccionó, lo volvemos a regresar al reactor, ¿sí? Y el oxígeno y el dióxido de carbono van a salir por acá arriba. ¿Sí se dan cuenta que en este caso aquí la línea que se quebra, o la línea en la que se le hace bueno, que se le hace esta pequeña circunferencia, es a la línea horizontal? En el caso de borrarla, se le haría a la línea vertical. Y ya ahí ya no tenemos cruces de líneas. Entonces, lo que sale como fondos de la primera torre de destilación pasa a la torre de destilación 2, y en este caso aquí ya sale óxido de etileno, que es nuestro producto de interés, y al final va a salir agua. Ok, ya tenemos nuestras líneas. Entonces lo que hacemos sería seleccionar una y le damos formato de forma. Y nos vamos a línea. En este caso, en línea, nos vamos y le decimos tipo de flecha al final, y escogemos esta flecha grande. Y ya vemos que al final va a tener una flecha. Entonces yo selecciono mi línea. Por ejemplo, aquí ya no está seleccionada, ya puedo cerrar esto. La selecciono
y después le doy copiar formato y le copio formato para todas las demás líneas. ¿Sí? Entonces yo, como lo hice de manera ordenada, pues ya tienen sentido, ya saben cuál es el final y cuál es el inicio de cada una de las líneas. Entonces ya les estoy poniendo. Ahí está. Entonces sí vemos que el diagrama va de izquierda a derecha y está conectado por líneas, y solamente son equipos críticos o equipos principales. Igual también las líneas son las líneas que representan a las corrientes principales. Le damos clic a la línea y decimos qué línea es. En este caso sería oxígeno. Y tenemos que ingresar también el balance. Entonces aquí serían 20.000 kilogramos por hora. Luego en la siguiente sería etileno. Y serían 40.000 kilogramos por hora. Y solamente les incluimos a las entradas y las salidas finales de todo el proceso. En este caso aquí está entrando oxígeno. Está saliendo oxígeno. Y en este caso serían 200 kilogramos por hora. Hora. Ok. Ahí está. Oxígeno y dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y aquí estarían saliendo 8.000 kilogramos por hora. Ajá. Y aquí se está regresando etileno. Entonces sería etileno. Y se estarían regresando 4.000 kilogramos por hora. No, es que aquí no me gustó mucho porque lo puse exactamente donde se cruzan. Ahí está. Le voy a poner por acá. Etileno, 4.000 kilogramos por hora. Ajá. Y por último, aquí van a estar saliendo el óxido de etileno, óxido de etileno, y estarían saliendo 58.673 kilogramos por hora. Ahí está. Y aquí estarían saliendo agua solamente. Entonces serían agua y estarían saliendo 327 kilogramos por hora. Ahí está. Entonces ya tengo mi balance y mi descripción de todas las corrientes. Vamos a ver si no se pueden hacer un poquito más grandes. Como a tamaño 10 más o menos. Las veo muy pequeñas. Estoy copiando el formato para todo. Ahí está. Ajá. Entonces ya son un poquito más grandes. Bueno, otra cosa que debemos de incluir en el diagrama sería, como cuadro de texto voy a insertar el nombre, que sería diagrama de bloques para la producción de óxido de etileno. Diagrama de bloques para la producción de óxido de etileno. Entonces ya tiene el nombre. Este me gusta para que tenga un tamaño de un poquito más grande, 18. Ajá. Para que se vea el nombre grande.
Ahí está. Y lo último que voy a ingresar serían las reacciones. Entonces le doy a insertar. En este caso quiero que se inserte como objeto. Y yo le voy a dar que las reacciones se inserten como Microsoft Editor de Ecuaciones 3.0. Entonces aquí le pongo reacciones. Y en este caso le pondría la primera reacción, que es el etileno. Voy a poner todo en mayúsculas. C4H, C2H4. C2H4. Más un medio. Que si ya lo voy a poner como medio. Un medio de oxígeno. Oxígeno nos va a dar etileno, óxido de etileno, H4O. Entonces aquí vamos a arreglar un poco esto. El estilo que quiero es que sea texto. Y bueno, eso también me gusta para que sea texto, pero ahorita los voy a componer. No, mejor los compongo primero. Este sería un subíndice, 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 subíndice. Ahí está. Esa sería la primera reacción. Esa es la reacción deseada. ¿Sí? Sin embargo, la producción del óxido de etileno tiene otras dos reacciones no deseadas que se dan de acuerdo a la temperatura. Entonces, en este caso, a la temperatura que se esté trabajando, en este caso, entonces sería igual también el etileno. El etileno más oxígeno, ya nada más la copio. Nada más que aquí ya no sería esta, serían 3 moléculas de oxígeno. Nos va a dar dióxido de carbono más agua. Más H2O. Ajá. Y la siguiente sería lo mismo. Bueno, de hecho esta. Nada más que aquí serían... ¿Sabes qué? Esto me gusta más para que quede de esta manera. Oh. No. Ya no me gustó. Así. Pues está muy grande. Ahí sí. Así, sí, me gusta más. Ahí está. Ajá, entonces estos serían 2.5 moléculas de oxígeno más una de etileno nos va a dar dióxido de carbono también más agua. Desde hasta acá. Entonces serían 2 y también serían 2 moléculas. Entonces estas serían las reacciones que voy a utilizar. Ok, nada más lo cierro. Y aquí estarían mis reacciones. Quito lo de la barra para poder eliminar esto. No lo necesito. Lo que necesito serían mis reacciones de este lado y que estuvieran más grandes. Así. E incluso si les veo que tienen mucho espacio, entonces las puedo hacer cada vez más pequeñas. Así. Y un poco más cortas y un poco más. Entonces ahí está mi diagrama de producción de etileno. Diagrama para la producción de óxido de etileno. Entonces entre oxígeno y etileno se produce la primera reacción, pero se producen también las reacciones no deseadas. Entonces se está produciendo aquí etileno, pero también se está produciendo dióxido de carbono y agua. Entonces el separador líquido-vapor nos sirve para eliminar el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno que no reaccionó y el dióxido de carbono que se está generando de las reacciones no deseadas.
Ajá. Esto lo voy a quitar para que se vea mejor. Ajá. Ahí está, ¿sí? Y entonces, como no se consume todo el etileno, entonces de este lado va a salir oxígeno y dióxido de carbono, de este lado vamos a tener óxido de etileno, etileno y agua. Ujú. Pasa a una torre de destilación donde el etileno sale por la parte de arriba, por el domo, y se regresa al reactor para que eh, reaccione nuevamente. Pero en los fondos obtenemos, y aquí vamos a tener el producto deseado, que va a ser óxido de etileno mezclado con el agua. Entonces lo pasamos a una segunda torre de destilación en donde voy a tener principalmente como producto óxido de etileno, y a final de cuentas abajo en los fondos voy a tener a el agua, ¿sí? Y este sería nuestro diagrama de bloques para la producción de etileno.